después de esta conferencia tan completa y este panorama tan holístico, integral y al mismo tiempo profundo que ha hecho Daniel, pues resulta difícil hablar de futuro, porque pareciera que no tenemos futuro. Sin embargo, Daniel nos da bastantes claves de lectura para poder entender que si no hacemos reflexiones estructuradas y sistemáticas acerca del futuro, simplemente vamos a sufrir las consecuencias del cambio. Digamos, a mí siempre me gusta plantear una disyuntiva que es muy fácil de entender porque la vivimos todos los días en el fútbol. En el fútbol, el que no hace los goles los ve hacer. Y en este campo, el que no hace los cambios sociales, se los hacen. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. O escondemos la cabeza como el avestruz, entregamos nuestra visión y dejamos que otros decidan por nosotros, o nos ponemos en la tarea de construir democráticamente alternativas. Entonces, lo que está en juego, en lo que comenta Daniel, pues nos pone en América Latina y el Caribe en esa misma disyuntiva. O entregamos nuestra libertad y delegamos la autoridad de la toma de decisiones estratégicas o la asumimos responsablemente, ¿cierto? Y entendemos que esta crisis no nació ayer. Esta crisis es la acumulación de una serie de elementos históricos que, como bien decía ahora Daniel, o no quisimos ver venir, ¿sí?, o no valoramos a tiempo. Entonces, esto es fundamental porque cuando hablamos de gobernanza anticipatoria, perdón, Pau, esta no es la presentación, es la otra, la de perspectiva legislativa. Resulta que pues está en juego la exploración de los futuros posibles, probables y deseables de una sociedad. Cuando nosotros hacemos prospectiva, fundamentalmente lo que buscamos es anticipar y construir futuros. ¿Qué es anticipar? Es reflexionar por adelantado, no con el objetivo de pretender predecir qué va a pasar, como quien dice en el lenguaje de las leyes físicas naturales exactas, generar enunciados únicos, exactos y no sujetos a controversia. No, el campo del futuro es muy diferente. Es un campo inexacto, es un campo donde siempre hay controversia y es un campo donde precisamente está abierto a la interacción y la participación social. Entonces, por esa misma naturaleza que tiene el futuro, que es algo permanentemente cambiante, nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder mirar por adelantado aquello que puede llegar a ocurrir. Ahora, ¿qué buscamos en el campo público? Tener margen de maniobra. Cuando los fenómenos, como todo lo que ha comentado Daniel, ya están ocurriendo, es demasiado tarde. Entonces la prospectiva normalmente enfrenta una gran disyuntiva. Cuando las cosas van bien, no se necesita. Y cuando las cosas van mal, ya es demasiado tarde, ¿cierto? Entonces, nosotros también tendemos a mirar lo micro, cotidiano. Tendemos a mirar lo inmediato, lo urgente. Y dejamos siempre lo importante, lo trascendente, lo estructural de un lado. Entonces, la prospectiva va hacia una diapositiva que comentaba Daniel ahora, cuando al final de su presentación, voy a retomar, nos decía, necesitamos una mentalidad y un enfoque estratégico, ¿no? Además de la dosis de paranoia y salir de la zona de confort, hay que leer las tendencias emergentes. ¿Qué es lo que hacemos en prospectiva? Entender esos hechos portadores de futuro y cómo pueden evolucionar o cómo pueden ser sujetos de disrupciones en adelante. También nos decía Daniel en esa diapositiva, que es bastante elocuente, necesitamos una comprensión profunda del escenario y del cambio. Precisamente la prospectiva existe porque existe el cambio. Mucha gente dice, ¿para qué hacer prospectiva si todo va a cambiar? No, es precisamente porque todo va a cambiar que necesitamos entender las implicaciones potenciales de ese cambio. Y necesitamos recuperar el margen de maniobra.
y ese margen de maniobra decrece en la medida que aumentan los problemas. Entonces, un tema como la seguridad, por ejemplo, si no se actúa a tiempo, puede ser después demasiado cargado de connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque la delincuencia trae, por ejemplo, el control territorial. Y una sociedad cuando pierde el control territorial, pierde casi todo. Entonces, si no se actúa a tiempo, que es el principio que tratamos de decir, pues después ya estar diciendo, ya para qué, ya qué puedo hacer, esto es lo que hay. Ya no hay respuesta para las necesidades futuras. Decía Daniel en esa diapositiva, cuando hablaba de la comprensión profunda del escenario y del cambio, que hay que enfocarse en la velocidad del cambio y pensar en lo posible y no en lo probable. Generalmente nosotros cuando vemos lo probable estamos con una visión corta, y esa visión corta de lo inmediato, del futuro de mediano plazo, nos inhibe entender lo que está ocurriendo hoy y que puede generar mañana tendencias estructurales importantes. Diferenciar cisnes negros y rinocerontes grises. Los cisnes negros son esos hechos de baja probabilidad de ocurrencia pero de altísimo impacto. El caso, por ejemplo, célebre de la pandemia que todos vivimos. Entonces, en América Latina decimos, no, pero es que si hay un hecho de baja probabilidad, ¿para qué hago algo? Mejor dejo que pase y cuando pase ya actúo, ¿no? El caso de sociedades como la coreana, la israelí, la china es muy diferente. Aunque baja sea la probabilidad de ocurrencia de algo, me tengo que preparar para eso, porque si llegara a ocurrir, sus efectos pueden tener estas consecuencias. Y todos nosotros vimos, como el caso, por ejemplo, de China, que tuvo una reacción prácticamente inmediata, construyeron hospitales en tiempo récord, etc. Esos hospitales no se pudieron haber construido si no hubiese antes una planificación estratégica de largo plazo, que entendía que en un eventual caso de repetirse un evento como el que ya había pasado en 2002-2003, entonces tenían que hacer A, B, C, D, E, F. Y todas las variables claves las tenían claras. Nosotros no, nosotros esperamos culturalmente a que pasen las cosas y una vez pasen, entonces reaccionamos. Entonces, estos elementos de la perspectiva implican básicamente cambios y modificaciones culturales de la manera como nosotros entendemos el futuro. Los rinocerontes grises, como planteaba Daniel, son esos casos, esos problemas públicos a los cuales no les ponemos cuidado, y porque no les ponemos cuidado se agrandan hasta que llegan a ser inmanejables. Y nos hablaba del tema de distinguir amenazas tradicionales de existenciales. Y lo que hoy estamos viendo, caso cambio climático, etcétera, es el riesgo de extinción de especie, como especie. No es nada menos y nada más. El planeta seguirá, pero puede que siga sin nosotros. Entonces, estas categorías que planteaba Daniel, pues hacen parte del ABC de lo que significa hacer prospectiva. Y por eso terminaba Daniel diciendo que teníamos que tener apertura a los temas de la innovación pública. A diferencia de la innovación en el campo privado, donde básicamente lo que hay que hacer es llevar un producto a un mercado para solucionar un problema de mercado, en el campo público lo que buscamos es solucionar problemas públicos, problemas que tienen que ver con la satisfacción del ciudadano, con la provisión de servicios públicos, con resolver los temas ligados a los bienes públicos. Entonces, hago esta larga introducción porque me pareció muy interesante, porque Daniel nos plantea la necesidad. Es decir, o seguimos como vamos, quejándonos, la cultura de la queja, la cultura del avestruz, llegando tarde o reaccionando cuando ya no hay nada que hacer, o construimos las instituciones, construimos los liderazgos, construimos las capacidades que requerimos para actuar. Todo esto introduce por qué CEPAL entonces piensa hoy que para temas tan grosos, ¿no?, tan fundamentales como las tres trampas que nos describió Daniel, la trampa de bajo crecimiento, la trampa de alta desigualdad y la trampa de la débil institucionalidad y la baja gobernanza, no se pueden asumir sin precisamente una visión de largo plazo
y una capacidad superior para implementar agendas que permitan su transformación. Muy bien, entonces dicho esto, ahora sí vamos al campo de juego. Siguiente, por favor. Espérate, yo soy. Muy bien, entonces lo que estamos buscando aquí en esta visita que ha sido tan interesante y tan fructífera es que Córdoba pueda tener una comisión parlamentaria de futuro y que COPEC como entidad estratégica sea un brazo técnico que ayude en este proceso de dotar a la región de una visión de largo plazo, de 10 años. Entonces, en este contexto, la perspectiva legislativa es un campo bastante nuevo y emergente, pero bastante importante. ¿Qué es lo que busca la perspectiva legislativa? Busca la aplicación de la perspectiva al análisis y creación de leyes. ¿Sí? Nosotros en CEPAL vemos que los parlamentos hoy, siempre lo ha sido, pero hoy juegan un rol absolutamente estratégico en la comprensión de los grandes problemas de la sociedad y la solución de sus problemas complejos. Sin los congresos realmente tenemos una respuesta discontinua, es decir, que cambia con cada periodo de gobierno. El gran problema que tenemos en América Latina es esa falta de secuencia intertemporal. Llega un gobierno, hace A, pasa el otro gobierno, hace B, vuelve el otro gobierno, hace A. Y estamos en una alternancia en la cual seguramente discontinuamos nuestras políticas y desacumulamos nuestras capacidades. Y eso nos lleva a un efecto, pues popularmente me gusta decirlo, es como bailando una cumbia, un pasito para adelante y dos para atrás, uno para adelante y otro para atrás. Pero con ese bailadito no podemos jugar ese entorno que Daniel nos ha pintado. Entonces la perspectiva legislativa lo que busca es entonces aplicar, como les decía, la perspectiva del análisis y creación de leyes, es decir, explorar los futuros posibles, probables y deseables, en este caso de Córdoba, y poder hacer que esas leyes respondan entonces a esos escenarios futuros y a esos problemas públicos de alto interés y de alto valor. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para mejorar la calidad, la adaptabilidad y la sostenibilidad de las leyes. La calidad, como ustedes saben, es un problema hoy en todo el mundo, la calidad de las leyes. ¿Sí? Hoy tenemos en América Latina un gran problema y es que tenemos una gran cantidad de leyes, pero que tienen un impacto muy reducido. ¿Sí? Hay un paralelismo enorme en los partidos, en los legisladores, cada cual quiere hacer lo suyo, pero con esa dinámica no construimos las agendas legislativas que se necesitan. Y si se hace, muchas veces llegan tarde, llegan a destiempo. Entonces la adaptabilidad y el tema de la sostenibilidad que implica poder tener realmente políticas de Estado. Ahora, ¿cuál es la importancia estratégica de esto? ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque eso nos permite diseñar marcos normativos alineados con los desafíos futuros. Es decir, normalmente, y aquí pues hago una consideración personal, muchas veces el enfoque tradicional en el derecho mira retrospectivamente, ¿sí? Mira hacia atrás. Esa mirada retrospectiva es lo opuesto a la mirada prospectiva. En esa mirada prospectiva lo que buscamos es que el legislador mire los escenarios futuros y en consideración de esos escenarios futuros vea esos problemas por venir y no simplemente reaccione cuando ya están instalados en el territorio. Entonces eso implica anticipar riesgos y oportunidades legislativas, ¿sí? Y fortalecer la resiliencia institucional y la gobernanza anticipatoria. La resiliencia institucional es esa capacidad de reaccionar después de que ha habido un choque. El caso de la pandemia. Pasa la pandemia, las instituciones asimilan esa situación y tienen después que tener una respuesta adaptativa y creativa. Entonces, esa resiliencia institucional implica también unas capacidades superiores. Y la gobernanza anticipatoria tiene que ver con la capacidad que tiene una sociedad de llevar la perspectiva a todos los niveles de gobierno. Es decir, a nivel que llamamos nosotros meta, que tiene que ver con conectar el Estado con los grandes
problemas internacionales y las grandes agendas internacionales, el nivel macro, que tiene que ver con el nivel nacional, donde se juegan las visiones de país, los planes nacionales de desarrollo, el nivel meso, que es el que tiene que ver con los sectores, con los territorios, y el nivel micro, que tiene que ver con cada una de las instituciones. Entonces, lo que hacen los países que tienen este tipo de prácticas, caso de Corea, caso de Finlandia, caso de Singapur, por ejemplo, es esa capacidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la elaboración de las visiones de futuro y las respuestas institucionales. Entonces, eso facilita que la respuesta de los estados siempre llegue a tiempo y siempre sea efectivo. Ahora, aquí se ponen en juego 5 grandes conceptos clave en la perspectiva legislativa, que es lo que haríamos en la Comisión Regional que se pone hoy a consideración. Anticipación de escenarios futuros, análisis de impacto legislativo, participación y diálogo social, flexibilidad y adaptabilidad y visión a largo plazo. Y voy a describir cada una de estas características. Entonces, la capacidad de anticipación de escenarios futuros. Ahora, en el tema previo, Daniel le preguntaba a la vicegobernadora y al equipo, ¿Córdoba tiene claros sus escenarios futuros en el campo económico, político, ambiental, social, científico y tecnológico? ¿Sabe cuál es su futuro deseado para los próximos 10, 15, 20 años? Entonces, esta exploración es lo mínimo que tiene que hacer un decisor estratégico, es decir, considerar esos hechos que están por venir, ¿sí? Ahora, el otro punto es legislar con base en las tendencias multidimensionales, es decir, la capacidad holística integral de ver el mundo a nivel político, económico, social, cultural, ambiental y científico-tecnológico. Y eso es uno de los valores más importantes de una comisión parlamentaria de futuro, que es reunir diferentes perspectivas o formas de ver la realidad, tener un diálogo multiactor para poder comprender esas implicancias o implicaciones multidimensionales. Y como ya hemos planteado, evitar la reacción tardía ante las transformaciones que son disruptivas y que tienen alto contenido de cambio. Recuerden ustedes que aquí estamos pensando sobre todo en las decisiones estratégicas de una sociedad, que son las decisiones que implican altos costos, altos impactos y efectos irreversibles. Y el gran problema que tenemos en estas transformaciones que nos ha dibujado hoy Daniel, es ese momento de irreversibilidad. Entonces, ese umbral de irreversibilidad hay que verlo a tiempo. Muy bien, ahora vamos al segundo punto, que es el análisis del impacto legislativo. Entonces, aquí se trata de ver objetivamente las consecuencias deseadas e indeseadas de las leyes, ¿sí? Tiene que ver con considerar, como les decía ahora, desarrollo productivo, inclusivo, sostenible, ver la realidad en diferentes ángulos y poder integrar métodos cualitativos y cuantitativos. Uno de los principales aportes que hace la prospectiva es que incorpora herramientas basadas en la evidencia, ¿sí?, que suministran hechos y datos, que hacen vigilancia permanente del entorno y que están actualizadas constantemente, y eso es algo que hoy la inteligencia artificial facilita enormemente. Pero también hay metodologías y métodos basados en la experticia, y la experticia implica la consulta de opinión especializada. Pero también hay métodos basados en la interacción, que implican la participación y la consulta a múltiples actores sociales. Y también hay métodos basados en la creatividad, que implican la exploración de asuntos novedosos, asuntos donde no existen antecedentes. Entonces, lo que se hace en la perspectiva es proveer métodos, procesos y sistemas para poder hacer este análisis de forma sistemática y organizada. Aquí en Córdoba hay tradición de hacer estudios prospectivos. Lo que añade la gobernanza anticipatoria es que esos estudios no sean flor de un día, sean temas puntuales o vocacionales, sino que sea un proceso permanente, sistemático y organizado. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos en América Latina con el resto del mundo que hace prospectiva y gobernanza anticipatoria? Nosotros hemos hecho muchas cosas, pero son lo que yo llamo éxitos contingentes. O sea, son cosas que duran un rato y después
pasamos la página y descontinuamos esos elementos. Aquí se trata de tener una disciplina muy fuerte y unas capacidades sistemáticas para que estos métodos, procesos y sistemas vayan enriqueciendo el acervo de toma de decisiones. ¿Qué sería entonces un proceso prospectivo? Es cuando una entidad puede hacer recurrentemente este tipo de análisis. Por ejemplo, INTA y la Universidad Nacional de Córdoba han publicado recientemente estudios sobre el tema de los perfiles futuros del talento humano para el caso de maquinaria agrícola en la industria automotriz. Bueno, ¿cuál sería el proceso prospectivo? Repetir eso permanentemente para poder estar actualizando esa información y que no vengamos dentro de X años a ver qué pasó, sino que tiene que ser un monitoreo constante. Y en la medida que una región se va especializando y es capaz de hacer varios procesos prospectivos de manera simultánea, entonces cuenta con sistemas prospectivos. Entonces, el caso de Corea, de Finlandia, lo que hacen es que tienen un grupo muy grande de procesos. Entonces, la oficina de la presidencia, en el caso de Corea, tiene distintos ministerios, cada ministerio tiene una institución facilitadora y permanentemente hacen prospectiva. No es que un ministerio sí y el otro no, hoy sí, mañana tal vez, sino que están permanentemente trabajando en este sentido. Por tanto, son sociedades que si bien pueden ser sorprendidas por el cambio, seguramente van a ser muy poco sorprendidas por el cambio, porque están constantemente anticipando y desarrollando capacidades de respuesta. Entonces, ese es un punto fundamental. La tercera dimensión de esto es la participación y el diálogo social, y esto sí que es relevante hoy porque implica incluir ciudadanos, expertos, sociedad civil, ONG, sector privado, academia, etcétera, con formas cada vez más novedosas pero asequibles para poder pulsar lo que la gente está pensando. Esto fortalece la legitimidad y la eficacia de la legislación y hoy hay una gran variedad, un gran repertorio de métodos para consultas públicas, foros, uso de plataformas digitales, etcétera, para que el legislador tenga retroalimentación de lo que piensa la ciudadanía antes y no después de que ha emitido una ley. Entonces, esto finalmente lo que introduce fuertemente es flexibilidad y adaptabilidad, de tal manera que hay leyes que se pueden ajustar a contextos cambiantes. Hay uso de cláusulas de revisión, leyes marco, legislación delegada. Hay muchas tendencias recientes que buscan reducir la obsolescencia normativa ante nuevas tecnologías. Ayer precisamente, me corriges, Daniel, el Supremo Tribunal de Justicia, ¿cierto? Vimos un caso que acaba de pasar en Córdoba, que es la regulación del uso del Uber, ¿no? Finalmente llega una respuesta, ¿cierto?, a una problemática social tan importante, y está hecha de tal manera que posteriormente podrá tener ajustes. Entonces, esto implica, como les digo, un cambio de mentalidad bien importante. Por último, está el tema de la visión a largo plazo. ¿Por qué es esto relevante hoy? Primero, porque tenemos que enfocarnos en el bienestar de las futuras generaciones. Aquí, Naciones Unidas, a partir del Pacto del Futuro y la Declaración de las Nuevas Generaciones el año pasado, surgidas a partir de la cumbre, nos muestran la necesidad de pensar en los impactos futuros de la legislación actual, en las consecuencias que cada proyecto de ley puede tener para las nuevas generaciones. Una de las propuestas del secretario general, que no ha sido todavía trabajada a fondo, es usar una figura que tiene el Parlamento en Finlandia, que es el defensor de las nuevas generaciones, que es una persona que está pensando sistemáticamente en qué consecuencias tiene una ley para niños, niñas y adolescentes. Entonces, el bienestar de las futuras generaciones es un tema cada vez más relevante, y eso implica también promover sostenibilidad y justicia intergeneracional, que seguramente es un tema de debate ético y político en esta casa y en esta, digamos, en este tipo de diálogos como los que están acá. Y también está la consideración de los impactos extendidos, o sea, de largo plazo y muy largo plazo, de las decisiones legislativas. Entonces, hoy tenemos estas 5 características. Tenemos un auge bastante rápido
en todas partes del mundo, y simplemente quiero terminar con unos casos y unos ejemplos prácticos. Entonces, ¿dónde se está aplicando esto? Entonces, pongamos el caso del Observatorio del Cambio Climático en Brasil. Entonces, ¿qué se propone? Leyes sobre cambio climático con proyecciones a largo plazo y muy largo plazo, ¿cierto? O sea, 2050 y mucho más allá, que tiene que ver con muchos de los efectos e impactos que hoy no vemos. El cambio climático es como un cambio que va acumulándose, que a veces lo vemos, a veces no, pero que sus grandes impactos van a ser de muy largo plazo. Hoy solamente vemos los síntomas, que son periodos de sequía y periodos de lluvia, diferentes e incontrolados, pero los grandes efectos son de largo plazo y de muy largo plazo. Por eso es que es un rinoceronte en la sala. Lo consideramos que lo podemos controlar y lo vamos pateando hacia adelante. Otro ejemplo tiene que ver con la regulación de inteligencia artificial basada en escenarios. O sea, quienes se dedican a esto, por ejemplo, ven cómo cada vez más rápido está doblándose la capacidad global sobre eso. Se dice que cada 7 meses está evolucionando y mutando el paradigma de la inteligencia artificial. Entonces, ante estos cambios hiperacelerados, pues hay que pensar distintas alternativas, distintos escenarios. Y una recomendación que hicimos a la Comisión Regional de Futuros tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en la práctica legislativa, precisamente por esa capacidad de modelación, de simulación, de interacción con la gente, de poder aumentar la productividad legislativa. Y esto también obviamente se lleva a cabo sobre todo en los temas ligados a ciencia y tecnología, tener marcos legales flexibles. Y les pongo el caso, un ejemplo que hicimos en Colombia en el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre futuros marcos regulatorios. El ministerio quería explorar cuáles eran los temas más importantes que no tenían regulación en Colombia y que se vislumbraba que eran necesarios para activar elementos para un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que respondiera a estos desafíos futuros. Entonces, esto ya no es un misterio en América Latina, es un campo nuevo y emergente, pero es parte de lo que explica por qué tenemos que desarrollar capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas para hacer frente a estos desafíos. Como les decía, el gran problema de la prospectiva es que cuando las cosas van bien, la gente cree que no se necesita, y cuando van mal, normalmente es demasiado tarde. Bueno, nosotros estamos un poco extendidos en la agenda, pero el mensaje que les quiero dar es que vemos con mucho beneplácito que Córdoba sea líder y sea la primera región en tener una comisión parlamentaria de futuro. Muchas gracias.